Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, te saluda tu amigo de ayer, hoy y siempre, Cándido López Osorio. Vamos a hablar de un versículo que todos entienden. Miento, todos creen entender, pero todos lo citan y no saben ni a qué se refiere, ni a qué. Ay, no saben ni a qué se refiere. Juan 1, 11 y 12, capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a lo que era suyo hoy. Ojo, estoy usando una mejor traducción que la Reina Valera, la cual no me gusta porque he leído el griego, he leído el hebreo y no me gusta la Reina Valera. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay versiones que dicen ser llamado hijo de Dios, potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso de ser llamado no está en el griego. Tampoco cuando Pablo se dirige, dice a los llamados santos que están en tal y cual lugar, tampoco dice llamados, sino a los santos. ¿Sí? Entonces, de este versículo, de estos dos versículos, se desprenden varias preguntas. Dice, vino a lo que era suyo. ¿Sí? ¿Qué era suyo? La creación, papi. La creación. ¿Sí? La cual se pervirtió y se desvió. Porque dice que el contexto mismo nos dice de que por él, que por la palabra de Dios, dicen que por el verbo, no, la palabra de Dios, la mejor forma de entender es de no decir el verbo, sino decir la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, él era la palabra de Dios. Dice en prosteos, en logos, y el Dios estaba en el verbo, en la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Pues si todo por medio de él fue creado, y sin él nada hubiera sido creado, vino lo que era suyo, toda la creación, papá. Eso y su misión. Eso y su misión. ¿Sí? Dice, a lo suyo vino, o sea, vino a su misión. Pero vino a lo que era suyo, ¿sí? O sea, de su propiedad, lo que por medio de él se creó. ¿Sí? Dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes serán los suyos? Y muchos dicen, los judíos, vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Más ahora los que recibieron ahora ya son sustitutos de los judíos. No, espérate, tranquilo, solo vino, quieto, quieto. Vino lo que era suyo, que se entiende claramente en el contexto que era la creación. Pero también sabemos que venía una misión. Los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los de su misma jerarquía. Sí, o sea, vamos al griego. Para que entendamos bien, el contexto nos da a entender que eran los de su misma jerarquía. Más los de su misma jerarquía, por favor, quisiera que tuvieran la escritura en la mano. Googleen, cabrón. Más los que eran de su misma jerarquía no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser de su misma jerarquía, hijos de Dios. Entonces, él vino como jerarca a lo suyo, a lo que es de su propiedad, y los jerarcas lo rechazaron, y entonces a los que lo aceptaron les dio potestad de ser jerarcas, el derecho de ser jerarcas. Cuando nosotros nos damos al término hijo de Dios en la Biblia, encontramos en los evangelios que Adán era hijo de Dios. ¿No? Empieza fulano, hijo de sutano, sutano era de perengano, perengano de perengano, y así sustantivamente hasta llegar a Adán, hijo de Dios. Cuando hablamos de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, es una gran mentira. El hombre actual no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso era hijo de Dios.
Entonces, en el momento que alguien lo recibe y se vuelve jerarca, entonces es llamado, bueno, es hijo de Dios, no llamado. Tiene el derecho de ser hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Luego seguimos más adelante y vemos que los hijos de Dios, en el Génesis, que los hijos de Dios se juntan con las hijas de los hombres, o sea, las huestes espirituales, las potestades, los principados. ¿Qué eres entonces si eres un verdadero hijo de Dios? Una potestad, un principado. Sí, eres un ser superior a los seres humanos. Eres un ser superior a los seres humanos, porque el humano común, el humano carnal, no es semejanza de Dios. El Hijo de Dios ya lo es. No nace siendo semejanza de Dios, porque nace después de la corrupción, sí, de la desobediencia de Adán y Java. Entonces, una vez que el creyente se acerca a Dios por medio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces es que ya adquiere ahora sí el derecho de ser imagen y semejanza de Dios, el derecho de ser una potestad superior, de ser, ves que dice que fuimos hechos poco menores que los ángeles. Eso de tener vecino naco, para que vean que su moto suena duro, le acelera, ¿no? Es una moto de, creo que 150 centímetros cúbicos, pero le puso un escape mamalón y ya, no manches, traes la Kawasaki. Bueno, no es despreciable, me gustan las motos chiquitas de 150 centímetros, pero con silenciador. Con silenciador. Bueno. No importa. Son de no cerrar la bendita ventana. Resalta que cuando nosotros nos vamos, que el hombre ha sido hecho poco menor que los ángeles. Realmente no dice ángeles, dice Elohim. Sí, el Salmo. Es poco menor que un ser divino. Pero luego en otro salmo dice: dioses sois, ustedes son seres divinos. ¿Sí? Imagínate. Tú eres un ser divino. Antes de la cruz, poco menor que un ser divino. Después de la cruz, una vez que has creído en su nombre, en el nombre de Jesús o de Yeshua, ya eres superior. Dice la carta a los hebreos: mi hijo eres. ¿A cuál de todos los ángeles le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es una promesa únicamente hablando de Yeshua HaMashiach, que es su hijo, o de todos aquellos que a partir de Yeshua HaMashiach somos hijos. Estamos hablando que el autor de la carta a los hebreos te está dando a entender que el que es ya hijo de Dios ya es superior a los ángeles. Imagínate. ¿Sí? Entonces, eso que muchas veces dicen: vino a los suyos, porque no lo saben leer, a lo suyo, y no lo recibieron, o sea, los judíos lo rechazaron. No es cierto, güey. Los judíos en ningún momento lo rechazaron. Ahí va la Kawasaki, la Kawamaki. Ahí va la Kawamaki. Ay, mis vecinos. La Kawamaki. Bueno, los suyos no le recibieron. Nunca habló de los judíos. Porque Pedro, Juan, Mateo, Lucas, Pablo, los 3,000 que se convirtieron durante el día de Pentecostés, Shavuot, y todos los que creyeron después, antes de Hechos 10, todos, no había ningún gentil. Cornelius fue el primer gentil. Y luego los que se sumaron en Hechos 21, ¡ay, lean! Todos eran hebreos, descendientes, todos eran judíos. Entonces no eran los judíos los que lo rechazaron. ¿Quiénes lo rechazaron? Los jerarcas. ¿Pero qué jerarcas?
Él era un jerarca terrenal, decía mi reino no es ese mundo. No inventes. Dijéramos jerarcas, Pablo era jerarca, papá. San Pablo era jerarca. José de Arimatea era jerarca, terrenal, papá. Terrenal espiritual, ¿no? O sea, de la tierra, o sea, que era jerarca espiritual, hablando de una teocracia, ¿no? Me refiero a hombres jerarcas espirituales, a seres humanos jerarcas espirituales, no, güey. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a huestes. Se está refiriendo a huestes. Y esas huestes son tumbadas del burro para que tú, burrito, que medio entiende las escrituras pero eres creyente, fiel y sincero, estés por encima de ellos, papá. Ponte pila con eso, ¿eh? Es muy difícil y muy extraño el designio de ser hijo de Dios. Y no lo entienden, no lo entienden. Si Dios es creador, imagínate hasta dónde puedes llegar tu co-creador. Hasta dónde puedes llegar. Échenle ganas a esto. A lo mejor continuamos con este tema si les gustó. Si no veo reacciones, pues no les sigo, no se lo merecen, que Dios no los bendiga. Hasta aquí mi reporte. Shalom, Ubahor, paz y bendiciones.